Lo que habíamos pensado era tener una conversación donde ustedes nos pueden ir contando cómo es su trabajo, cuáles son el interiorismo, todo ese lado del trabajo de ustedes, y de alguna manera vamos combinando con las imágenes que vemos. Bene. E vogliamo fare una conversazione? Y queremos hacer una conversación. Exacto. Ok, Empecemos. allora facciamo La domande. conversación. Venga vicino. ¿Qué? Venga cerca a mí, acérquese. Facciamo Vamos, una chiacchiera vamos para vicini. aquí. Vamos a hacer una charla. Sembra una Vamos a sedia per una la charla. signora Bueno. come ¿No hay una questa? silla para la señora como esta? Conversazione. Una Una conversación. conversación, muy bien. Vamos a ver, entonces. Allora. ¿Me traigo esa silla? Perfectamente, vamos a traer esta. Pero bueno, acá el interés son ustedes. Cuéntenos cómo trabajan, ¿por qué el interiorismo? Io non sono Yo non no nasco soy, dal mondo he dell'architettura nacido en e el mundo de la dell'interior arquitectura y design, del diseño de interiores. lì dove l'architetto Allá Paesi, sí, el arquitecto Paesi en però cambio sí, ho sempre avuto pero una siempre grande, tuve curiosità una gran curiosidad e interés tutto quello che aveva a che por todo fare aquello con que tiene que ver con diciamo, la creazione di uno spazio, la creación de un espacio, la dimensione la dell'utilizzo dimensión, dello spazio, come lo spazio la utilización cambia, del lo spazio espacio, cambia, cómo la percezione cambia dello spazio el e espacio y anche, cómo diciamo, cambia la percepción del il vissuto espacio di chi abita y también quello la spazio. vivencia de quien vive, Ed è habita stato, ese espacio. diciamo, per caso, Y fue por casualidad, podemos decir, quasi come una casi sorta di como una piacere del especie destino, de placer del che destino, qualcosa che era una passione que personale, algo que era una pasión che personal era una sorta di y que era una especie de práctica cotidiana nella misura del mio mondo, hecha delle mie case, a nella mia medida casa. de mi mundo, mi È casa, mis diventata poi casas, una se pratica convirtió luego en una práctica profesional perché porque questa esperienza dello studio toda esta nasce experiencia dalla, del estudio nace scommessa de la apuesta que il mio primo cliente mi fa primer cliente nei miei hace confronti con dopo aver respecto a letto mí. Después de haber un'intervista leído sul una magazine del entrevista New York Times en che la aveva revista del pubblicato New la York mia Times casa que había privata, publicado mi casa e nella privada quale y en la cual, pubblicazione, in en un'intervista esa fatta al publicación, giornale, io en una dicevo un po' entrevista per scherzo hecha che il al mio diario, sogno decía era un poco en diventare un broma interior designer con que clienti mi molto sueño ricchi. era ser un E diseñador de molto interiores ricco, con che clientes poi muy era un mio ricos. amico, mi chiama Y un cliente e muy mi rico, que mostra era un il amigo mío, cantiere me di una llama casa che y lui me stava muestra la obra de facendo una casa que él sulle rive estaba del lago di haciendo Como en las orillas del lago e de mi Como chiede se, y me questo poche settimane dopo l'uscita del me magazine, pregunta, pocas semanas después de la salida de la revista, si estaba interesado yo en hacer la casa para e in quel él. momento En ese non avevo momento proprio no, calcolato realmente no había l'immensità calculado la inmensidad dell'impresa, de la in empresa maniera un pochino de una manera un poco kamikaze, decisi di dire di sì decidí decir que sí e accettai questo y compito. acepté esta tarea. C'era ancora qualche scoglio da superare. Todavía hay algún escollo Ovvero a bisognava superar, che io pero era presentassi al mio necesario amico, que yo presentara a mi potenza amigo cliente, y potencial un cliente progetto, un proyecto, una una presentazione, presentación, in modo che lui capisse para que él pudiera comprender se veramente questa sua intuizione realmente si era qualcosa, esta sarebbe stata intuición qualcosa che poi si sarebbe potuto vedere era algo que riflesso luego se iba a poder ver nella reflejado pratica. en la práctica. Ed è lì che ho iniziato anche a Y livello es intuitivo allí il que mio, comencé a nivel intuitivo mi processo attraverso mi il quale, proceso a través del il cual rapporto con i clienti la si relación sviluppa con los all'interno della clientes pratica dello se studio, desarrolla dentro de la basandomi práctica su del una estudio, cosa basándome intuitiva, en ma algo abbastanza intuitivo, pero comprensibile, bastante come quella di comprensible, como la de cercare di conoscere tratar de conocer a fondo a los propios clientes sapere con molta y precisione cosa sono, saber con mucha dov'è il loro precisión desiderio, dónde está su quali deseo, sono i loro desideri, cuáles son sus e di deseos cercare di y tradurre de questo tratar de desiderio traducir in este qualcosa di deseo en organico, algo di orgánico, che coherente, rifletta anche que un refleje senso estetico, también un senso sentido pratico, estético, un nel senso sentido della práctico, manifattura e en el del sentido de la dettaglio che manufactura y el all'epoca era detalle all'inizio e que man mano che siamo andati avanti al inicio y de luego cuando fuimos, seguimos adelante, lo vamos madurando. De esta experiencia con esta villa sobre el lago de Como, que luego
por una bella avuto la copertina del coincidencia, T-Magazine fue la 3 anni tapa del dopo. T-Magazine 3 Questa è años stata la después. nostra prima grossa pubblicazione. Entonces fue nuestra primera publicación Ho grande. cercato la Traté, complicità, busqué la un complicidad rapporto di lavoro con y una dei giovani relación de architetti, trabajo perché con da jóvenes solo io non avrei mai arquitectos potuto porque yo affrontare solo questa impresa. nunca hubiera podido afrontar esta empresa. Nell'arco dei mesi successivi En los meses ho aggiunto al sucesivos team di lavoro, che era agregué al costituito team de all'inizio solo da trabajo, me, que solo al altre 3 principio estaba persone, constituido por mí, tra cui Stefano. agregué 3 personas, entre las cuales Dall'epoca Stefano, Stefano è rimasto nello y studio, después, gli altri sono andati, digamos, e dall'epoca Stefano quedó en el estudio, los demás se fueron, lo sviluppo se dello fueron studio è continuato. y luego continuó el desarrollo del estudio. Te pregunto, Stefano, ¿cómo es la dinámica de trabajo, la parte creativa, el proceso? ¿Es algo que, digamos, se va llevando a cabo a medida que surgen las ideas, presentan un proyecto de cero? ¿Cómo trabajan? Dunque, Bueno, veamos. tutto parte attraverso Todo lunghe parte conversazioni a través de tra largas due conversaciones progettisti entre e nosotros, diseñadores, il quale y spesso ha una Luca, visione que a menudo tiene una rispetto a quella visión che è respecto de lo que es un un progetto richiesto da un proyecto cliente. pedido por un Il cliente. si chiede una consulenza, El si cliente chiede- nos pide un chiede asesoramiento, il nostro aiuto pide per- nuestra ayuda per la progettazione para di uno spazio, el diseño de un villa, espacio, de una villa, de un edificio, di de un negozio. negocio. E tutto parte Y attraverso todo parte, innanzitutto un'indagine primero que todo, con de il una cliente, investigación quali siano con le el sue cliente aspettative rispetto y a cuáles quello son sus che expectativas con vuole respecto andare a lo que realizzare. quiere realizar. Successivamente Luego iniziamo noi comenzamos a fare nosotros a hacer molti dialoghi muchos a diálogos proposito di questo, a propósito e de esto. Luca spesso ha Y una Luca a visione menudo tiene una iniziale, visión inicial, un input un input iniziale su cui noi inicial, iniziamo a lavorare. sobre el que E nosotros queste comenzamos a conversazioni trabajar. procedono, Y estas si conversaciones approfondiscono avanzan, se e, profundizan y si arriva a un se risultato llega che è a un quello resultado delle prime proposte que es, Iniziamo a Luca, digamos, il quale ci dà la i suoi primera input, propuesta. sono spesso La molto pasamos a precisi, Luca, que da molto, su input, que generalmente es muy preciso, muy ben descrittivi Perdón, di quello bien descriptivo. ¿cuál sería, por ejemplo, un input? ¿Qué sería, por ejemplo, un input que digas, uy, es una idea, es una inspiración de algo? spesso è un'idea, A menudo es una idea, spesso un'ispirazione di a qualcosa menudo che es una può anche inspiración essere de un algo que dettaglio puede di ser también un detalle di un vestito di una collezione de di moda, che un può vestido essere de una colección de moda, un dettaglio que preso puede da ser un detalle tomado da una ciotola, de per fare un esempio, de un mi bol, viene in de una mente bandeja, esempio para passato. darles un ejemplo. Rispetto a quello che Nel può essere. caso specifico del primo En cliente, el caso específico del primer loro cliente, quando ellos si confrontavano, tu cuando non c'eri, nos cotejábamos, tú no avevano estabas, dato, habían come dire, la dado, loro a idea ver, era, su idea era, stranamente, a metà strada tra curiosamente, una estaba en mitad esuberanza camino entre molto una pop, exuberancia molto muy colorata, pop, muy coloreada y muy colorida, y y un certo rigore un cierto della rigor tradizione de la tradición architettonica giapponese. arquitectónica japonesa. Una somma di Una, ipotesi di lavoro una un po' suma de spiazzante. hipótesis, un E trabajo quello un fu poco, l'input que un poco principale, come conciliare desplaza. queste Entonces, due, ese fue el input principal, cómo direzioni. E da lì che nacque coincidir, l'idea hacer poi di coincidir estas gestire dos lo spazio direcciones. De partendo ahí dal surgió fatto la che idea era de gestionar el un'antica, espacio partiendo del hecho de que era filanda, cioè una antigua hilandería, una fabbrica di o sea, una tessuti, fábrica de tejidos, di giocare sulla de ritmica jugar sobre la seriale, rítmica tipica di una típica de che però una ci fábrica, poteva riportare pero a que un nos certo podía tipo di ritmo llevar a dello un spazio cierto dei tipo de giapponesi, ritmo del ma espacio anche de los all'utilizzo di japoneses, molto pero también tessuto e di al uso de pattern di mucho colore molto tejido y primari. de E in questo patrones modo de colores credo muy spero siamo primarios, riusciti a trovare la y sintesi di creo questi due que input logramos apparentemente encontrar la inconciliabili. síntesis de estos dos inputs aparentemente Altre volte C'è sempre inconciliables. un racconto alla base Siempre di hay un una progetto, c'è sempre una narración coerenza a la che base, viene ¿no? cercata. Siempre hay una coherencia que se busca. E Y diciamo che digamos que il racconto la che si narración, vuole lo que se fare, quiere contar, lo que se quiere viene hacer, tradotto se traduce attraverso luego a través de materiales, colores, geometrías.
Esto es nostro tipo di lavoro. nuestro tipo de trabajo. Con i due negozi, ad esempio, Con los che dos abbiamo negocios, progettato por per ejemplo, Aesop, que proyectamos para ESOP, partendo da un brief iniziale partiendo del cliente, de un siamo brief poi inicial arrivati del noi a cliente, raccontare la llegamos nostra luego storia, a contar che non era nuestra historia, necessariamente que no la era stessa necesariamente la che misma, stessa visione la misma visión proposta propuesta y sugerida por el cliente. abbiamo cercato di sviluppare quella che Pero era la nostra tratamos idea de di un desarrollar la que era determinato, nuestra idea suggerimento. de una determinada De un determinado sugerencia, ámbito anche. de un determinado ámbito también. Sí, hablando del brief de Aesop, ayer contaron muy interesante, quizás lo quieren volver a expresar para el público, para el auditorio, cómo fue ese proceso de diseño. Quando Dennis Papitis ci conoscemmo con Cuando Dennis a Los Angeles. nosotros nos conocimos con Dennis casualmente en Los Ángeles cominciamo a chiacchierare, y comenzamos a e lui mi conversar chiese se ero y él interessato a pensare a un preguntó negozio. si estaba Non sapeva che interesado avevo già en cominciato la pratica di diseñar un design. negocio. Quando No glielo dissi sabía era que ancora yo più contento. ya E la sua- había empezado la mi sua, práctica de diseño de interior. come si Cuando può lo dire, supe estaba il más suo contento suggerimento, todavía. Y il su suo sugerencia, stimolo su estímulo, fu una clip fue di una un clip cinegiornale degli de anni un, 60, de un di una cine diario de los prima, años 60, de una primera abortita di un'opera lirica al Teatro di de Roma, una dell'opera obra di Roma, perché Maria lírica Callas en aveva deciso di la non ópera continuare de Roma, performance. que E abortó c'era porque questo María piccolo Callas decidió cinegiornale che no mostrava seguir, l'alta società romana y dell'epoca, estaba che este diario que entrava nel mostraba la foyer del sociedad teatro, romana e poi de la la voce del época, que cinegiornale entraba ci al foyer del raccontava che teatro, y después la Callas era la voz del l'ultima cine diva, la diario più diva di decía tutte, que che la non Callas aveva era la más diva voglia de di todas, continuare la que no performance, tenía l'aveva interrotta. deseo de Questo era continuar stato con su l'input che ci aveva presentación y la había mandato interrumpido. Dennis. Este fue el input que E nos come ha mandó detto Dennis. Stefano, da questo Como dijo input molto Stefano, de stimolante, este molto input muy interessante, estimulante y per noi muy è stato un interesante, modo per para nosotros per, fue come un dire, modo para appenderci e cominciare a salire sulla tomarnos de idea ahí y dello comenzar a dello subir spazio, en la idea del espacio senza essere letterali sin rispetto ser a questa cosa che ci literales aveva con dato respecto a esto que Dennis. nos había dado Oltre al Dennis. fatto che Además del naturalmente hecho de que naturalmente la location del negocio aveva un ruolo molto tenía un importante, rol perché muy è un negozio importante all'angolo porque es un della- negocio di que una está delle en una piazze più esquina belle de di las Roma, plazas che è más Piazza bellas de San Roma, San Lorenzo in que es Lucina. Piazza San Lorenzo. Y después está el otro ejemplo de Londres, ¿no es cierto? Que tuvieron, ¿ese fue posterior o fue anterior? È stato immediatamente Fue posteriore inmediatamente posterior al primo negozio al primer realizzato a Roma. negocio de Roma. Ci hanno chiesto appunto di Nos progettare pidieron questo negozio que nel centro di proyectáramos Londra, también nella este Villa negocio en Arcade. el centro de Londres. E anche qui è arrivato también acá un primo llegó input iniziale, un primer che era input molto generico, inicial que era muy ma genérico, specifico allo pero stesso específico al mismo tiempo. tempo. Ci è stato chiesto di Y indagare un periodo storico. nos pidieron que erano indagáramos un periodo una histórico, decade, sustancialmente una che partiva dal década, 71 e terminava que nel 1983. empezaba en el 71 y terminaba en sulla base di 1983. anche alcune immagini Sobre la base abbiamo también de iniziato a algunas strutturare il imágenes nostro comenzamos a racconto, estructurar il nostro progetto. nuestra narración, Si nuestro traduce proyecto, poi que se tradujo concreto luego nel- en concreto risultato che potete vedere en el con le resultado immagini que pueden ver en las scorreranno imágenes sulla- que van a sullo pasar en la pantalla. Sí, en este momento estamos viendo imágenes de, entiendo, es tu casa, es la casa que está en las afueras de Milán, ¿puede ser? No. No, Esa no, es- assolutamente No, no. assoluta- Questo è uno assolutamente no. degli ambienti meno reali Este che es uno de esistono. los Ah, ambientes menos exacto. reales È que existen. fittissimo. Es absolutamente Questo è- ficticio. sono foto di scena Estas son fotos de dei escena set di Call de Me los By Your sets Name. de Call Me By Your Name. È una villa, Es una villa nella provincia cremasca, en la in questa provincia località che si chiama cremasca, Moscazzano. en esta localidad que se Questa llama era una- Moscazzano. questo è interessante perché, Esto es anche interesante se porque, non è completamente rilevante rispetto aunque no es al absolutamente discorso relevante sul con design, respecto al ma, discurso del diseño de interiores, pero questo posto, este che non era così lugar, ovviamente, que no perché era ora así parliamo obviamente, di come porque è ahora adesso, hablamos de di cómo come es è ahora, diventato, de è qué la se ragione per cui convirtió. ho deciso Es la di razón fare por il la cual film, yo decidí Call Me hacer By la Your Name, película, che era un Llámame film por che tu doveva essere nombre, que era girato da una un altro película que debía regista estar io non avevo filmada molto por otro interesse a director. fare, Yo no ma tenía mi- mucho mi- interés en hacerlo, mi aveva pero, colpito questa pero villa, me había c'era qualcosa di impactado esta interessante villa. Había nella algo villa. interesante en la quando villa. poi, Y cuando luego, per ragioni varie, por mi è diferentes stato chiesto di farlo io razones, il film, ho me detto sì, pidieron ma que lo solo se hiciera il yo film y si dije sí, svolge pero in solo si esta campagna película cremasca se e desarrolla in quella villa. en el campo cremasco y en E esa a quel villa en punto abbiamo especial. preso il En ese sopravvento sulla momento villa perché si svolge nel empezamos, 1983 il porque film. el film Parla se di una desarrolla en famiglia di 1983, habla de una intellettuali, familia de principalmente una intelectuales, famiglia fatta
principalmente una un grande familia professore compuesta por un gran universitario, sua profesor moglie che è una universitario, traduttrice di libri, una, e questo su, giovane su figlio esposa que es 18enne, traductora 17enne, che è de una sorta di libros, genietto después del su pianoforte. hijo E loro de hanno questa 18 casa años ereditata, non y hanno molti tienen esta mezzi per casa tenerla heredada, no su, tienen muchos ma medios hanno un para grande senso mantenerla, dello pero spazio, tienen un un gran grande gusto sentido del personale. espacio, un gran E gusto quindi con personal. Y lo entonces, scenografo e con el la escenógrafo redattrice y di la questo film abbiamo redactora ricreato de esta película, l'idea della biografia recreamos di la questa idea de la famiglia biografía de all'interno esta di questa familia casa dentro de che, esta casa, come era que all'inizio, non è così. como era al E qua principio no vediamo es así. Acá vemos tutto il lavoro fatto, todo el appunto, di trabajo allestimento, realizado de preparación scenografico. escenográfica, Però non è pero esattamente simile no es exactamente all'allestimento similar di interior design, almeno non a per la me. preparación, presentación del diseño de interiores, al menos para mí. ¿Cómo es armar entonces? ¿Cuál es la diferencia que a medida que ahora estás trabajando en interiorismo notas entre trabajar para un personaje ficticio y por supuesto una persona real? ¿Cuáles son? ¿Hay similitudes? ¿Es un trabajo que te es más atractivo uno que otro? ¿O las dos te parecen igual de atractivos? Sono due mestieri un po' diversi. Son dos oficios un poco diferentes. In un caso, en lo un cinema, caso, il mio compito è quello di mi supervisionare tarea il en el lavoro del cine reparto, es per cui non supervisar sono el trabajo del reparto, por lo cual no in estoy capo alle directamente scenografie, anche manejando se las chi mi conosce escenografías, sa che sono un aun po' cuando contro il quien me freak, quindi conoce anche in sabe quel caso, diciamo que sí, però, que me ocupo. Pero ha a che fare con tiene que ver restituire con un'immagine devolver una imagen bidimensionale bidimensional essere que pueda ser siempre, come dire, ¿cómo decir?, in grado di raccontare la capaz storia che de stai vivendo come contar, de narrar spettatore. la historia que está viviendo como, se Quando está fai viviendo uno como spazio espectador. per una Cuando uno famiglia, hace un per un espacio para una cliente, familia, per un para un negozio, cliente, para un negocio, non credo che quello no sia lo creo scopo. que Lo este scopo sea sia el quello di objetivo. dare un'esperienza El objetivo sensoriale es dar una vissuta experiencia al centro dello sensorial spazio, da vivida parte en di el chi centro del lo espacio abita, por parte de quien e in lo qualche habita modo di y de alguna essere manera trasformato dallo de spazio. ser transformado por el espacio. E non rileva in Y maniera particolarmente no, necessaria, digamos, no pone quando de fai lo relieve de spazio, manera il particularmente fatto che questo necesaria spazio cuando debba haces el essere espacio el hecho de que este una espacio storia delle deba persone ser che lo una abitano. historia de las personas que lo E più, habitan. secondo me, Es más, según en mi opinión, la traduzione la dei loro traducción desideri, de sus deseos, mentre nel cinema mientras è la que en el traduzione della cine es storia, la traducción di de ciò la che accade, historia de lo que dell'epoca. sucede, de la época Sono due mestieri también. molto diversi. Son dos cosas muy Uno è diferentes. tridimensionale, Uno es fisico e tridimensional, sensoriale, físico, y immersivo, el ma in otro es maniera, diciamo, inmersivo, bidimensionale, pero en piatta. manera bidimensional, plana. Bien, y E esa- poi ciò che accade Y fuori después dal lo quadro que sucede può fuera essere del il cuadro. niente, no? Cioè quello che c'è O sea, fuori a lo que destra e a está sinistra, mentre fuera quando fai uno spazio di puede ser, architettura, cuando uno tutto hace un deve espacio de essere arquitectura, considerato. todo debe ser considerado. ¿Cómo se llega a esa traducción de los dueños y lo que ellos quieren o de alguna manera cómo ustedes lo interpretan, cómo es ese trabajo? Secondo me ha a che fare con en mi opinión tiene l'ascolto que di ver ciò che sono con i la loro escucha desideri e poi de cuáles son una sus traduzione deseos y luego fatta di- una traducción hecha de molta riflessione sullo muy spazio, reflexión sobre el naturalmente. espacio Esiste lo spazio naturalmente. fisico, non esiste lo spazio Existe astratto. el espacio Per quanto físico, abbiamo no appena existe un realizzato espacio una abstracto. galeria Si d'arte bien acabamos de hacer una galería de arte virtual, dove invece non donde avevamo en nessun cambio parametro, no teníamos però di ningún solito si parámetro, lavora pero su por lo parametri, general si se lavora trabaja su sobre uno spazio parámetros, specifico, sobre un espacio appartamento, una específico, villa, un departamento, un una negozio villa, che un esistono, negocio e quindi que si tratta di existen. Entonces capire se come trata de quello comprender spazio cómo deve ese espacio diventare debe in base a ciò che convertirse, è il se dialogo debe che hai tu convertir con sobre il la tuo base del cliente. diálogo que tienes con tu E si tratta cliente. sostanzialmente Y se trata cercare di en portar sustancia de fuori tratar de dalle parole del cliente quello che sacar il de las cliente non sa palabras di del volere. cliente lo que el cliente no sabe que quindi desea. praticamente Y si tratta entonces di fare una ricerca prácticamente visiva es molto hacer una forte, investigación che non muy necessariamente fuerte que debba no essere necesariamente debe riferibile ser, a qualcosa di se debe precedente referir a in algo architettura o precedente en interior arquitectura design. o en Possono diseño essere de anche interiores. Pueden ser tangenti también, diverse, no? pueden ser Cose che tangentes diferentes, sono cosas que ispirazioni molto son lontane dal inspiraciones concetto stesso di muy interior design. alejadas del concepto Schizzi, propio de disegni diseño proprio interior, che illustrano bosquejos come sarebbe la nostra idea dello que spazio, ilustran cómo sería nuestra idea del materie espacio, presentate. materias presentadas. E questo è un Y processo este es un evolutivo. proceso Dalla prima evolutivo. presentazione De si la passa a primera diverse fasi presentación di se pasa a presentazioni diversas fases de fino alla presentaciones presentazione hasta la dei cucchiai alla presentación fine colazione, de las per dire. cucharas para el desayuno, por decir. ¿Cuál es el proyecto soñado que les gustaría que les encarguen?
¿Cuál sería el camino a seguir del estudio? Per te? ¿Para ti? Bueno, non abbiamo ancora fatto, aún no anche hemos se, hecho, negli ultimi 3 aun anni cuando en abbiamo los últimos 3 lavorato años al restauro di una trabajamos villa che ha en la comportato restauración de una interventi villa que architettonici veri tuvo e propri, también quindi intervenciones arquitectónicas reales de construcción. Non abbiamo ancora mai realizzato un aún no edificio, hemos, quindi questo potrebbe essere un'ambizione. no hemos realizado edificios, esto podría ser una ambición para el futuro. Edificios, o sea, completos, no solamente remodelaciones interiores, sino... Esatto. Exacto. Devo dire però che recentemente, Devo non posso dire decir molto que perché recientemente sono gli NDA e siamo in fase. Devo dire che debo decir abbiamo que hemos ricevuto recibido una un commessa encargo recentissima hace muy poquito da de una familia che io admiro mucho per un progetto para un ambiziosissimo proyecto e muy stupendo, ambicioso y in estupendo, una en una speciale e unica, location especial che y mi única, sembra que essere me parece, come dire, a una ver, ¿cómo sorta di decir? Que es una sintesi di tante especie cose de che io amo e síntesis che de mi muchas piace cosas que vedere yo amo y que me gusta essere ver sfidato y ad ser affrontare. desafiado a enfrentar. ¿Es una casa de familia? ¿Es un proyecto comercial? È una dimora privata. Es una casa privada en una dimensión muy especial porque se se trata de una casa privada en una isla. Bueno, no podemos saber más por ahora, entonces será sorpresa para más adelante. Entonces, ¿les gusta más hacer trabajos de, por decir, doméstico, de uso doméstico o comercial? ¿O las dos facetas son interesantes? Secondo me sono in En mi entrambi i opinión, casi, en ambos casos ci sono ampie hay possibilità amplias di posibilidades creatività, de creatividad, trovare de una encontrar via un camino per innovare, para per innovar, ricercare, per para approfondire investigar, tanti para temi. profundizar tantos Questi anni è temas. stato En possibile, estos años ha sido posible, questi 5 anni di en estos esistenza dello 5 studio años de 5/6, existencia del estudio, abbiamo 5 fatto casi 6, tante cose, hemos hecho anche se a volte muchas non cosas, ci aunque a rendiamo veces molto conto di no quanto nos damos abbiamo mucha lavorato cuenta de anche cuánto hemos trabajado. nell'ambito del Incluso disegno di en el prodotto. ámbito del Abbiamo disegnato diseño de tantissimi producto. prodotti per Diseñamos muchísimos le productos residenze private para che residencias abbiamo privadas progettato. que hemos proyectado. E quindi credo che Por in ende, entrambi i creo casi, que sia en per ambos casos, il privato che per il tanto para el retail, per privado esempio, como para el retail, por ejemplo, anche perché abbiamo avuto per fortuna también clienti porque illuminati por in tutti questi anni. suerte tuvimos clientes iluminados en Es todos posible estos dar años. un grosso Es contributo posible di dar una gran progettazione e contribución ricerca, de proyecto, de diseño, de non trovo investigación. una Entonces, no preferenza encuentro tra i una due- preferencia tra i entre due- las tra i dos, due ambiti. entre los dos ámbitos. Ovviamente, Pensar progettare uno spazio, en proyectar un negozio, espacio, un per negocio, intendersi, para entendernos, destinato a ripetersi in serie a repetirse en serie, e collocarlo a prescindere colocarlo dal luogo in cui con verrà prescindencia del lugar creato, donde va a ser sempre creado, uguale, siempre magari meno igual, interessante rispetto a este, fare sempre es, qualcosa di nuovo. es menos interesante que hacer siempre algo Io nuevo. direi dipende dal cliente. Yo diría que depende del cliente. Però devo dire che personalmente trovo Pero che debo la decir que dimensione della residenza personalmente privata è encuentro molto que stimolante. la dimensión de la residencia privada es muy estimulante, Con una porque residenza privata, con una residencia privada l'esplorazione è molto la profonda, exploración es muy profunda, al punto da al andare punto a curare tal de ir a ogni singolo dettaglio, inclusi quei ocuparse dettagli de che cada appartengono proprio mínimo alla detalle, incluso banalità, aquellos o se detalles vuoi que alla pertenecen a bellezza la della vita banalidad quotidiana o si nelle lo sue quieres a la belleza de la vida misure cotidiana minime, en sus medidas come más mínimas, bere un caffè, como o tomar un café, por leggere un ejemplo, giornale, leer un o diario o asciugarsi la faccia con una secarse la telo cara di spugna, con no? una toalla. Se siamo Entonces, riusciti un paio di volte in questa un par de dimensione più veces profonda, in hemos cui logrado ogni llegar a esta dettaglio dimensión della tan villa o profunda en della la que casa cada erano detalle studiati de la villa o de la casa estaban completamente estudiados da noi, por completo por nosotros, fino al punto de haber disegnato hasta proprio el punto de il haber lenzuola, i diseñado tessuti incluso e quelle las cose lì, sábanas, los tejidos, etcétera, le tende. las cortinas. ¿Volviste a alguna de las obras que hiciste después de unos años y te encontraste con que era algo que todavía te gusta? Non so. No lo sé. Sì, diciamo di sì. Sí, digamos que sí. Diciamo di sì. Digamos que sí.
c'è sempre spazio per fare cose migliori. Hay siempre espacio para hacer cosas mejores, Per migliorare. para mejorar. Sí, es un poco de los errores también, uno puede avanzar y ver otras cosas. Assolutamente. Absolutamente sí. ¿Y ha evolucionado el gusto, el criterio, la inspiración o tienen un estilo muy marcado? Diceva Bernardo Bertolucci, Decía Bernardo Bertolucci, mi maestro de cine y de vida, solo los tontos no cambian de idea. Quindi, entonces, evidentemente es importante saber debe cambiare idea, que se debe cambiar de idea, que se debe cambiar de perspectiva, se debe saber que todo no se hace todo, pero se aprende cada vez más y que sobre todo la cuestión del gusto, de la búsqueda formal son realmente músculos que se deben ejercitar y que se deben hacer flexionar continuamente, en mi opinión. Esperamos no haber seguido modas. Porque si sigues las modas, luego, después de un tiempo, el proyecto decae en su posibilidad de clasicismo y atemporalidad. Sé que en esta práctica cambia todo. A cada rato el cliente quiere cambiar la casa, el negocio quiere hacer todo cada 10 años. Nos gusta pensar que hacemos algo que esperamos que algunos de nuestros proyectos quedan como tales, como siempre, y no sean cambiados, tal vez restaurados. Pero para hacer esto siempre es necesario encontrar la medida entre la seducción de un gusto actual y la visión de algo que se abre en el tiempo. Obviamente ambos vienen de lo creativo y también de la actividad que hace evolucionar, como bien dijiste, desde el mundo del cine. ¿Cómo influyó tu estudio de interiorismo? ¿Hay alguna...? Yo pienso que el cine ha disfrutado del estudio de design y no al contrario. Pienso que gracias al conocimiento, para mí personal, al desarrollo del conocimiento de los materiales, de los métodos de creación de las cosas. Esto ha sido llevado al cine, porque como práctica el cine es un poco superficial, porque se contrae en el tiempo, debes hacer muchas cosas en poco tiempo, con poco dinero, relativamente poco. No podría nunca pagar 500 euros una manija hecha a medida, por decirlo, nunca, para hacer una película. Y por lo tanto siempre vas a tener que encontrar la solución más. Con la práctica del diseño de interiores he visto cosas que pude transferir al cine para mayor eficiencia y mayor resultado. También colaboré con grandes diseñadores en el cine que fueron tomados y captados por el mundo de la arquitectura y del diseño de interiores. Por ejemplo, para Suspiria me dediqué a Muehlin para diseñar l'uncino che le streghe usano per trasportare le loro vittime. El garfio que usan las brujas para transportar sus víctimas. Le pedí a Nigel Peak que dibujara las gráficas de la serie televisiva. Nigel Peak, con quien trabajamos muchas veces, si bien en este proyecto con el que hicimos alfombras muy bellas. Stefano, ¿quieres contarnos algo de este proyecto en particular? Sí. Dunque, questo progetto, entonces este progetto lo hicimos entre el 2018 y 2019, es un proyecto para una marca de moda italiana que se llama Redemption, que nos ha pedido que proyectáramos, diseñáramos este espacio en New York, en Soho. Il loro flagship a New York, nello specifico.
Para el que estaba en New York en lo específico, es una marca cuya imagen remite mucho a imaginarios del hard rock, del ámbitos más vinculados a la música, a ese tipo de imaginario. Y por lo tanto tratamos de contar, de hacer una narración. Su brief era los Rolling Stones en la Costa Azul para grabar un disco y un cierto tipo de flor parisino. Entonces tratamos de traducir esto para crear justamente un departamento no entendido como una habitación tradicional o vivienda tradicional, sino un departamento ocupado por una banda para encontrar un momento de cierre, de concentración, para grabar un disco, por ejemplo. Y entonces tratamos de llevar el imaginario del departamento parisino, del departamento francés, dentro de un espacio que era un negocio. Que era un loft di New York. Y era un loft de Nueva York. Esto se traduce con una serie de elementos que son un poco característicos de nuestra práctica. Y entonces trabajo sobre los pisos, la geometría de los pisos, que se refleja luego en consecuencia y crea una tensión también con los cielos rasos. De alguna manera están siempre con la geometría dello spazio. Digamos, puestos en conjunto con la geometría del espacio. Trabajamos sobre la metricidad de las paredes, que en este caso estaban revestidas en terciopelo. Andando a scomporre yendo a descomponer y repensar lo que era una clásica boiserie, tratando en este caso una clásica boiserie francesa, haussaniana. En este caso con el soporte de Nigel Peake, que nos acompañó en este proyecto en lo que respecta a la parte gráfica, o sea, los diseños, las alfombras, los diseños sobre las boiseries, la misma araña de techo que desarrollamos junto con dos jóvenes que estaban en Milán, en relación con las vidrierías de Murano, y hicimos un serio trabajo de reflexión sobre esta araña, partiendo siempre de una referencia muy preciso. Muy art déco, era uno de los, digamos, acá se ve la boiserie con el trabajo sobre el ritmo desarmado. Era una araña. La inspiración era una de las presentaciones de la LIC para el Salón del Diseño, donde nació exactamente el Art Deco a fines de los años 20. Entonces, hay siempre una investigación, hay como una historia atrás de cada proyecto. No es solamente cumplir con el propósito práctico. Hay toda una búsqueda, cómo se inspiran, leen, caminan, viajan, buscan. Como dijiste tú. Leemos, buscamos. Pero es que queremos saber cómo hace Luca y Stefano, pero bueno. Luca y Stefano y los demás arquitectos, sí, es un juego de referencias, tal vez idiosincráticos, que no, repito, que no son literalmente referentes a la arquitectura o al diseño de interiores. En este caso nacía del cliente que quería pensar en esta idea parisina en Nueva York. Son digamos, atracciones, ¿no? Cosas que están allí, pero que parecen próximas una a la otra, pero en cambio cuando uno las pone juntas se atraen y producen una cosa nueva que no estaba prevista. Como nosotros no hacemos espacios que luego repetimos, nunca aplicamos una receta que luego vendimos a otros clientes, siempre igual, no. Tratamos de hacer siempre algo nuevo. Trabajamos más sobre prototipos, sobre una cuestión de unicidad.
es un trabajo entonces artesanal, donde cada cliente, cada espacio se toma como único en sí mismo, no hay cosas que se van a repetir, o sí hay algunos parámetros que después dicen, esto lo podríamos volver a usar. Algunas cosas de las que estamos satisfechos pueden haber evolucionado y transformado en alguna otra cosa. Pero es siempre interesante encontrar nuevas claves para cada cliente, seguramente. Por ejemplo, el cliente en cuestión del negocio de Nueva York era muy maximalista, mientras que el cliente de Aesop es más minimalista. Tiene más un sentimiento de un rigor del espacio hecho de muchos menos elementos. Entonces, la traducción inevitablemente es diferente para cada uno. Bueno, este es un auditorio lleno de personas con mucho interés creativo, ligados al diseño también. ¿Tienen algún mensaje, algo para compartir e inspirar a seguir trabajando y mantenerse optimistas? Yo estoy acá para aprender, porque no soy ni un arquitecto, o sea, yo quisiera pedirle consejo a ellos en vez de dárselo yo. Sin duda, digamos que el interés por la manufactura, por la unicidad, lo veo crecer mucho. Veo que hay un deseo por parte en general también de los imaginarios, porque las cosas únicas, pienso que la fase de la globalización necesitaba que todo fuera igual en todos lados del mundo. Creo que ya esté yendo para atrás, por suerte. En cambio, veo más el placer de encontrar cosas cada vez más únicas y especiales. Sí, mirando las redes sociales o la publicidad o las publicaciones, incluso los mismos clientes. Yo soy muy optimista. Stefano. Sí, creo que la mejor sugerencia sea la de no detenerse nunca en aquello que es una idea impuesta, tal vez inconsciente, que deriva del imaginario común, como decía Luca, sino de buscar, o por lo menos en mi caso, tratar de ir más allá, sin caer en la exageración, tal vez tratar de osar, atreverse, y intentar crear nuevos imaginarios, nuevos puntos de vista que pueden ser igualmente válidos. En este momento estamos viendo un proyecto que se puede de un pequeño departamento de Milán, un pied-à-terre milanés, que está en el centro de Milán, para el cual la idea era dar un sabor de la típica discreción de Milán. Milán es una ciudad secreta, invisible, que se esconde, muy púdica, y que sobre todo en la época de los 50 la burguesía era siempre muy austera y muy rigurosa. Luego, las generaciones sucesivas que están en los ojos de todos en todo el mundo, pero tampoco en Milán las tuvimos en consideración. En esto quisimos hacer homenaje a este aspecto de extrema discreción y el sentido de un lujo completamente invisible y escondido, por lo cual la casa, no es esta, la casa fue hecha toda forrada con esta seda cruda, con boiserie de tonaquino. Los colores son poquísimos.
todo es como si fuera una variación sobre un solo tema. Recuerdo que la cocina es muy especial. Vediamola. No sé la si, cucina è una cucina la che cocina abbiamo noi, es una cocina que diseñamos Lì era un nosotros. limite di budget, non avevamo un grande budget Había, per quella cucina. no teníamos un gran budget, presupuesto para esa cocina. l'abbiamo fatta Era muy con pequeño, con entonces il la linoleum. hicimos con linoleum. L'abbiamo foderata di linoleum, La forramos che è un con altro linoleum, materiale que es otro material che appartiene molto que pertenece mucho a Milano, a perché Milán, è una città porque es una ciudad industrial, operosa, una quindi ciudad dagli anni trabajadora. 20, Entonces, 30, en los il años linoleum 20, è usato 30, moltissimo el negli linoleum edifici se usó pubblici. muchísimo en los Noi l'abbiamo edificios portato in públicos. alto, Nosotros lo elevamos da un'idea di y da una morbidezza, idea de da suavidad, da una un'idea idea quasi de casi di lusso, ma de in realtà è un lujo, materiale pero en molto realidad povero. es un material muy pobre. È così, no? Es así, ¿no? È un materiale naturale. Sí, es un material natural que normalmente se utiliza para revestimientos de pisos, donde la cantidad hace necesario un ahorro, en consecuencia un producto más simple, menos costoso específicamente. La sensación táctil, la sensación matérica de este material nos gusta mucho. Tanto es que lo usamos mucho. En este caso, como decía Luca, decidimos usar un producto específico del cual nos probemos y de revestir la cocina. No es un uso para el piso, para una mesa, sino es un uso vertical que es bastante inusual, sobre todo por las formas curvas que tiene la cocina. No es un material que se pliega fácilmente, el trabajo fue bastante complicado por el producto, pero por suerte, como decíamos hace poco, uno de nuestros puntos de fuerza, si queremos llamarlos así, es esta búsqueda espasmódica de trabajar con artesanos y no detenernos nunca en la superficie de las cosas. Y en este caso específico nos dirigimos a un pequeño carpintero que nos siguió desde el principio y ha hecho este milagro, entre comillas. Pero ¿se puede llevar la imagen a la cocina? Me encantaría, no sé dónde está la parte de las imágenes para que pongan la cocina la parte de, sí, no sé si están las carpetas para buscar. Sería el departamento de Milán. Casa Marchetti, Milano. A ver. La, indietro. A ver. Indietro. No, ¿Más atrás? No. Más atrás. Indietro. Realized work. Indietro. Peccato. ¿Es un departamento? ¿Cómo se llama? ¿Departamento Milano? Casa Marchetti, Milano. Casa Marchetti, Milano. No. Indietro, indietro, casa Marchetti, Milano, là, sotto, call me by your name. Oh, gracias. La cocina tiene formas curvas, ¿no? Es como, sí. No tiene ángulos rectos prácticamente, parte del diseño, eso me imagino. Sì. Certo. Sí, claro. Sì, sì. Sí, sí. Diciamo che questa casa Digamos guarda que molto esta agli anni casa 50. mira mucho a los años 50. Es una casa, como decía Luca, con una atmósfera muy cálida, es un lugar casi de retiro. Es un pied-à-terre, es un lugar. La scelta è stata di utilizzare. La elección fue usar en contraposición con esta materia, el acero. Entonces el único elemento que podemos definir anguloso es el acero, que es un elemento recurrente en la decoración y el mobiliario que se diseñó y las terminaciones que se eligieron. La cocina justamente está compuesta por estos gabinetes revestidos de linoleum y el plano de trabajo, la mesada y la parte de atrás de la cocina son de acero espejado.
un material bastante en contraste con lo que es. Ese estilo de cocina lo usaron también para otra obra, puede ser, pero en amarillo, todas pintadas de amarillo, ¿no? Como quello però non era ese no era la nostra prima cucina nuestra primera cocina para la villa de Federico Marchetti sobre el lago de Como. Non era linoleum, non era morbida, non aveva le curve. Non era blanda, no tenía curva, no era suave, era una cocina pequeña donde el color nos servía para ensancharla, para hacerla más luminosa y más amplia de lo que nos permitía el espacio de exposición, y donde pusimos como gesto un poco punk una araña de exteriores de galería de Gio Ponte para Fontanarte, que tenía una dimensión gigantesca y para las proporciones debía estar en un espacio enorme. Y en cambio lo pusimos en una cocina pequeña, ocupando esta araña toda la cocina. Como un cambio de escala absoluto, ¿no? Una cosa, un espacio pequeño y un elemento grande. ¿Podemos pasar a la próxima obra, ya que vemos que hay otras obras de ustedes? No sé si podemos pasar a la próxima carpeta, así ya vemos alguna otra obra de los trabajos que están haciendo ustedes en este momento. Faltaría la próxima. Vamos pasando las carpetas para ir viendo cómo es el próximo elemento. Les pido disculpas por cómo. Passiamo le cartelle, vi chiedo scusa. Ahí estaba. Pasamos a ¿cuál no vimos aún? Ahora vediamo. ¿Cuál va a ser? Vediamo. Questo è interessante. Este es interesante. Bueno. Questo è i nostri amici di Dedar, nuestros amigos de Dedar, la empresa que produce los tejidos de Milán, con cui lavoriamo molto, con la que trabajamos mucho. Ci avevano chiesto di nos habían pedido allestire per loro la loro presentazione preparáramos para ellos su presentación dentro de una feria Nomad, que se llamaba Nomad. A Venezia, in quel caso era un palazzo veneziano. En ese caso, un palazzo veneciano. Cada uno tenía una partecita de ese palazzo. Debíamos presentar el producto e imaginamos si lo raso en punta, que daba la idea de todas las variedades de sus tejidos y un piso espejo que lo reflejara. Entonces se hacía esta duplicación y forramos en la habitación con uno de sus productos de alta gama, que es un tejido de terciopelo de seda en color oro, un poco remitiéndonos a Venecia como ciudad con estos anocheceres dorados. Luego creamos esta silla reposera, también acá usando un tejido de Dedar. In questo caso abbiamo collaborato con Massimiliano Baldieri, che è un Baldieri, di luce, que es un creador de luz. ¿Cómo lo podemos? Lighting designer, es un lighting designer, un diseñador de iluminación con el que trabajamos a menudo, que dio coherencia interna a todo el proyecto. En este caso, la iluminación me imagino que habrá sido uno de los factores primordiales o importantes. ¿En las demás obras también es un elemento de diseño que usan mucho? ¿O? Sí, la luz es importantísima. Bueno, sí, la luz es importantísima, obviamente, estoy diciendo una banalidad, pero sí. Pero en este caso específico nosotros teníamos un espacio sin ventanas, una riflessione che era lo specchio, quindi dovevamo cercare un reflejo que era el espejo, entonces debíamos tratar de potenciar este juego entre arriba y abajo, sin que la luz fuera protagonista, sino que creara una atmósfera. Otras veces, en cambio, la luz tiene un rol de primer plano a nivel de uso de las fuentes luminosas. Llegamos hasta crear una obra de Fontanarte que vamos a hablar enseguida. Acá estamos viendo otro proyecto.
Questa è una cosa molto speciale. Esto es una cosa muy especial y es la única vez en la que yo entrecrucé los dos mundos, el del cine y el del diseño de interiores, porque me habían llamado para hacer King Jones y Silvia Fendi Venturini, me habían dicho que hiciera la presentación para la colección de alta moda de Fendi en el verano 2021. Y que era ancora pandemia, que todavía estábamos en pandemia, entonces para ellos habían decidido que no iban a hacer un show en vivo, sino solo una película. Y entonces decidimos crear questa immagine metafisica, esta imagen metafísica partiendo de la idea de que la marca Fendi, la casa de moda Fendi, siempre tuvo en mente que es un cierto aroma metafísico, pero después transfirieron sus cuarteles generales en la zona del Eur, en Roma, que justamente es una herencia de la arquitectura fascista, pero que al mismo tiempo tiene esta idea de suspensión. Partiendo del codice Partiendo del código de la Maison, recreamos un set. Questo è proprio un design dello studio. Este ha sido un diseño del estudio que avesse un'idea di que astrazione tuviera assoluta, una idea de absoluta abstracción, donde pudiéramos no contar una historia, sino mostrar la evolución de la colección entre el arriba y el abajo. Y la reconstruimos en Cinecittà. Y luego lo filmamos y se ha hecho un minifilm, digamos. Eso para Stefano fue algo nuevo para vos, pasar de la arquitectura a este mundo cinematográfico. ¿No estuviste? Io non ho partecipato a questo progetto. Yo no participé progetti miei bravissimi colleghi. En este proyecto. Così come il progetto che abbiamo visto. Lo hicieron mis colegas buenísimos, igual que el proyecto que vimos anteriormente. A ver, vamos a mirar otro proyecto, si tenemos a mano para mostrar. Acá estamos viendo. Questo è il nostro primo progetto. Este es nuestro primer proyecto. Casa Marchetti sul lago di La Como. Casa Marchetti sobre el lago de Como es el primer proyecto que hicimos, del que hablamos hace poco. Partimos de la idea de la hilandería. Usamos mucho tejido, estaba este deseo de color de pop de parte del cliente y de una especie de rigor japonés. Y entonces declinamos las dos cosas. La cocina con la gran araña realizada por Fontanarte. Hicimos una construcción geométrica muy fuerte, una repetición serial del motivo, pero usamos colores muy encendidos, muy fuertes, como todos estos tejidos que se ven acá. Principalmente trabajamos con tejidos de Quadrat en este caso. Y luego construimos la colección de muebles y de decoración para el cliente. Recién se veían cosas muy importantes como un espejo de la Land. Primero trabajaron con la espacialidad y después fueron, digamos, agregando los objetos, o ya había objetos que había que pensar y ubicar. Fue un trabajo. Había pocos objetos que tenía el cliente que el cliente había decidido llevar a esa casa. Junto con el cliente construimos la enciclopedia de los objetos para la casa, del punto de vista luego de las compras. Una vez que habíamos establecido el proyecto general, es decir, lo que podíamos llamar la cáscara. ¿Quedó algún proyecto para mostrar o están las imágenes ya? Questa è la presentazione Esta es la presentación que hicimos en el Fori Salone este año, By the Fire, Canto al Fuoco, al lado del fuego, que estuvo manejado por Stefano, donde presentamos dos ambientes que se reflejan, se espejan, que son dos salones con la repetición en dos claves diferentes de objetos o de estructuras como la boiserie, la
chimenea, la mesa de café, la alfombra que se reflejan uno al otro, uno es más oscuro, el otro es más claro, y en lo que respecta a la luz usamos en el lado oscuro estas lámparas que fueron proyectadas por el estudio y que ahora forman parte del catálogo de Fontana Arte, estos apliques, y del otro lado, en cambio, tenemos piezas históricas del archivo de Fontana Arte. Como puedes ver, la alfombra es una reelaboración hecho con Nigel Peak, que fue con la manufactura de Pogolén. La chimenea es un diseño que estudiamos mucho tiempo y que cambiamos sus materias. El anterior estaba hecho en cerámica, barnizada, realizada por Meisenberg, la gran casa de porcelana de Múnich. En cambio, el de frente, esta chimenea, está hecha en ceppo de Grès, que es una piedra que está solo en una cantera al norte de Milán. La boiserie está toda hecha en roble, y en palmera la del frente. Y como gesto pusimos estos bellísimos estos que forman parte de un salón y que completan el proyecto. Era nuestra primera salida al Salón del Mueble, donde mostramos una muestra de lo que nos interesa. Tal vez quieres agregar algo sobre la creación del espacio. Sí, como decía Luca, la idea era, como debut en la Semana del Diseño, exponer las que fueron un poco nuestras profundizaciones hechas en estos 5 años. El uso de la boiserie, de las geometrías, de los volúmenes simples, la anexión de uno sobre el otro, la creación de un espacio que es una idea de lo que podría ser un salón según nuestro punto de vista. En este caso, 2 salones iguales pero diferentes. La galería, como vieron en las imágenes precedentes, se abría hacia el frente de la calle con 2 grandes vidrieras y luego se agregó una tercera. Rispetto all'esterno, di creare questa, digamos que se cerraran respecto al exterior y se pudiera crear esta envoltura. No sé cómo definirlo. Esta cáscara, este espacio cerrado, donde encontramos muchos elementos que hemos estudiado y profundizado con los años: tejidos, colores, geometrías, volúmenes. También algunas herencias espirituales, como por ejemplo en este caso haber vuelto al Carlos Scarpa, al grande Carlos Scarpa, en la definición del espacio a través del cierre del espacio con estas cortinados que son un homenaje directo para cualquiera que sabe de arquitectura. Era una de sus ideas más bellas de preparación de un espacio, que era una muestra sobre Antonello da Messina en los años 50. Y como pueden ver, elegimos también estas piezas históricas que forman parte de la colección del estudio de Ignacio de Gardella, que completan la preparación. Y estos también hablan un poco de cuál era nuestra idea, nuestra práctica, o sea, la utilización también de piezas de diseño históricas que concuerdan, se ponen de acuerdo con lo que es una idea más contemporánea de un interior. ¿Cuál es el peso de lo antiguo y lo moderno? ¿Es algo que tratan de equilibrar eventualmente o es algo que surge de los materiales, de los objetos, de los estilos? Certo, sì, c'è un equilibrio. Sì, hay un equilibrio. Almeno parlo anche secondo quello che hablo también de acuerdo con lo que es más un ámbito sobre el que trabaja muchísimo Luca. Él trabaja muchísimo en todos los ámbitos, pero en específico a menudo la idea de proponer una pieza de diseño importante histórica viene acompañada también por la idea de revestir con un nuevo tejido este producto. Hay una especie de sacralidad del objeto de diseño histórico como tal, pero a su vez
se coloca bajo una nueva luz a través de este forrado, utilizando un tejido que tal vez no está, digamos, no es habitual. Se lo elige también sobre la base de un contrasto que a menudo ayuda a ser muy contemporáneo para lo que es nuestra idea de interior. La atención entre el objeto historizado, objeto precioso, objeto único, con el espacio contemporáneo, lo encuentro muy fascinante. Estamos razonando mucho también sobre el motivo por el cual, por ejemplo, el alto anticuariado no tiene el rol que en mi opinión debería tener, es decir, volver a cierto tipo de piezas de decoración o de mobiliario históricas, clásicas del 600, del 700, en la cotidianeidad de un espacio contemporáneo. O sea que hay una conversación entre la nostalgia y la actualidad, y el peso del objeto antiguo es menor, o sea, prevalece más lo moderno, lo actual en los proyectos de ustedes. Esperamos que no. Esperamos poder evolucionar esto y hacer hablar mucho a los tiempos, de manera que un objeto antiguo no parezca pesado, sino poderoso en su código y que pueda hablar con nosotros ahora. Perfecto. No sé si quedaron imágenes para ver o si ya vimos todas las imágenes que generosamente nos mandaron del estudio y bueno, que claro, acompañan toda la conversación para entender, porque querramos o no, las imágenes son parte importante de este seminario y bueno, y de lo que ustedes hacen también, ¿no? Es fundamental para poder hacernos la idea del trabajo. ¿Hay algo en particular que quisieran comentarnos, compartir con el auditorio? Yo pienso que una de las cosas más exaltantes, más maravillosas de la práctica de trabajo que he descubierto haciendo el estudio es la de trabajar con grandes artesanos, que a menudo están en dificultad porque no tienen forma de trabajar como estaban acostumbrados, porque se recurre menos a ellos. Esto es algo bello, es algo que, por ejemplo, estoy curioso de saber y de descubrir en este país extraordinario si existen prácticas de artesanía antiguas que pueden ser potenciadas para nuevos usos al día de hoy. Sí, desde ya. Esperemos que no se pierdan, ¿no? Porque esa es una parte difícil. Que las artesanías, digamos, el trabajo artesanal, si no se cuida y se mantiene y se pasa de alguna manera como una actividad también lucrativa, no prevalece en el tiempo, lamentablemente. Pero sí, desde ya la Argentina tenemos cuero, tenemos de madera, bueno, de todo un poco. Seguramente han podido hablar también con todos los especialistas que hay en Dara, que tienen muchísima información al respecto. Y bueno, yo por mi parte agradecerles en nombre de todo el público y en nombre de Dara por volverlos locos con las preguntas, pero bueno, por lo menos muchas gracias por responderlas. Muchas gracias. 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 Gracias.